Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues tenemos la suerte de que el maestro Ripstein está con nosotros, el más clásico de los cineastas mexicanos. Y aquí está. Un placer que pueda venir. Le agradecemos muchísimo. Gracias, don Arturo. No veo cómo. Necesito dos cosas. Primera, soy sordo. Sí. Está bien. Moderada al. A ver, más al centro. La segunda. Yo no soy maestro de nada. Nunca he sido y pretendí en algún momento, y eso no es destacar. ¿Nos da chance de ponerle un lavalier? Masterclass. Entonces, lo que vamos a hacer. Aquí se lo ponemos, ¿no? Dame un segundito. Y hasta para. ¿Ahí se oye? ¿Lo oyes? Entonces, no sé dar una masterclass. Compra. Lo que les sugerí a los que generosamente me invitaron, Regadas y Romandía, y que vieran alguna de mis películas y conversáramos, que para mí es infinitamente mejor que demostrar mi sapiencia y mis posibilidades, que no tengo ninguna. Entonces, empiezo preguntándoles, ¿qué vieron mío? Algo. Suelten nombres. El Castillo de la Pureza es la primera mencionada. Ajá. ¿Qué? Profundo, sí, Lugar sin límites. Okay. Cadena perpetua. Tiempo para morir, El Santo Oficio. No es de lo peor. En fin, si tuviera alguno de ustedes una pregunta, abrimos el diálogo. Ese es el objetivo. Así que, ¿quién empieza? ¿Quién va a ser? Alguien, no importa, no, los compañeros van a juzgar de una manera o de otra. Yo creo que más allá de una película... Fuerte. Más allá de una película en concreto, creo que me gustaría saber de dónde viene la inquietud de adaptar sucesos de una revista, pensando un poco en El Castillo de la Pureza. ¿De dónde viene esa inquietud? Porque me parece que un Profundo Carmesí también es un poco eso. Entonces, tengo la pregunta de dónde viene esa inquietud de querer hacer. No tengo una noción programática de qué es lo que quiero filmar. No hay una idea preconcebida. No he pretendido nunca que mis películas sean política, sociológica, antropológicamente válidas. No soy cineasta urgente. No creo que pueda yo, ni pretendo, resolver ningún problema ni contestar ninguna duda respecto a qué es lo que tengo que hacer. No hay la necesidad de hacer algo. Entonces, de pronto, la inspiración, o como se llame, surge de cualquier cosa. Montón de las cosas que yo he hecho son producto de haber leído una nota o haber oído a alguien contar el cuento, etcétera. En el caso específico del Castillo de la Pureza, es curioso porque, lo diré lo más breve que pueda, cuando yo era un jovencito que andaba yo como de actor en películas, no porque quisiera ser actor, sabía yo de las limitaciones de mi talento muy pronto, y la actuación ciertamente no se me daba, pero quería yo saber qué se sentía de estar de aquel lado de la cámara. Entonces conocí a un joven cineasta entonces, Sergio Béjar, que había sido operador de cámara y después director, muy amigo de Sergio Magaña. Sergio Magaña era un autor
teatral que escribió una obra que se llamaba Los motivos del lobo. Los motivos del lobo, y al mismo tiempo Luis Pota sacó una novela que se llama, creo que La carcajada del gato, era sobre el tema de este personaje que había encerrado a su familia durante muchos años en una casa que se llamaba Los Macetones, que quedaba más o menos a las afueras de los círculos urbanos poblados. Y me dijo, Béjar, vente y haz el papel del hijo. Finalmente esto no llegó a ningún lado, por fortuna, porque hubiera sido yo un desastre. Y conocía yo tanto la obra de teatro como la novela. Y esto es yo muy jovencillo, 18, 17 años. Fade out, fade in, años después. Dolores del Río le compra los derechos de la obra de teatro de Magaña y llama a Buñuel para que haga la película, para que la adapte la obra de teatro. Buñuel estaba filmando algo fuera de México y le dijo no, pero Buñuel, que no era generoso, me recomendó a mí para hacerla. Esa es su falta de generosidad, lanzarte al ruedo de los leones. Y me llama Dolores del Río para que adapte yo esto. Pocos días después, en una proyección privada en los Tíos Churubusco, me encuentro que uno de los invitados era José Emilio Pacheco. Entonces le dije a Pacheco, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y me dice Pacheco, sí, vamos a adaptarlo. Y de pronto le digo, ¿te interesa la obra de teatro? Y me dice, a mí no particularmente. Le dije, a mí tampoco. La obra de teatro es una buena obra de teatro, pero no me daba para el espectro que yo de alguna manera veía como posibilidad. Fui a hablar con Dolores del Río y le dije, nos vamos a La Fuente, a la hemeroteca, y de ahí salimos todos lados. Fue un caso muy, muy sonado, el de Rafael Pérez Hernández y su familia. Así se llamaba el personaje en la vida real. Y hablé con ella, me dijo sí, de acuerdo, y empezamos a trabajar. Cada tanto tiempo, cada 15, 20 días, íbamos a los Estudios Churubusco, a la oficina de Clasa, Barbachano era el productor, a leerles lo que llevábamos. Más o menos explicábamos lo que llevábamos y lo que faltaba. Estuvimos varios meses en ese trámite y en algún momento Dolores del Río me dice, porque yo le pregunté, le dije, ¿por qué quiere usted hacer una película que si la resume uno en una frase es un señor encierra a su familia? Y usted... No me gusta la obra de teatro, y me ha gustado mucho lo que han estado ustedes haciendo, porque le dimos relevancia al personaje femenino de alguna forma. Y esas eran mis discusiones con ella. Era divertido, era una mujer grata, al final de cuentas. Seguíamos yendo de los viernes en la tarde, algunos viernes, a leerles lo que llevábamos hecho del Castillo de la Pureza, y leíamos. Entonces me dijo un día Dolores del Río, yo quiero que sea Ignacio López Tarso que haga el papel, y le dije no, yo preferiría a otro actor. Y me preguntó que quién, le dije Fernando Rey, y me dijo Fernando Rey, no sé quién es Fernando Rey, y no, sí, ya me acordé, el chico de French Connection, un hombre bastante viejo, pero bueno, era el chico de French Connection. Y entonces le digo, vamos a hablar con él. Fernando Rey aceptó hacer el papel, en fin. Había hecho un par de películas antes en México, dijo, quiero hacer esta, quiero poner mi pica en Flandes allá. Bien, pasa el tiempo y Fernando Rey en algún momento ya no puede o se desentiende del proyecto, y entonces yo quisiera que fuera Claudio Brook, no Ignacio López Tarso, pero para hacer la historia de un
loco furibundo, de un paranoico esquizoide, pues no quiero a un actor que sea un paranoico esquizoide como López Tarso, sino más bien uno que interprete a uno. Y todos dijeron, pues no sabemos. Seguíamos leyendo hasta que llegamos al final de la escritura, que fue un rato largo. Fuimos al final, leímos. Antes no en esos tiempos más o menos no se les entregaba el guión al productor, sino llegaba el autor o alguien a leerles al productor el guión, tal cual. A mí me tocó varias veces ser lector de guiones de cosas que no eran mías. Y leímos la última cosa, entonces muy serios. Estaba Barbachano, el productor, estaba Dolores del Río, Gabriel Figueroa, que iba a ser el fotógrafo, y el gerente de producción de la compañía de Clasa Films. Y entonces llegamos a la reunión, todo bien con la lectura, y me dice Dolores del Río, no Dolores del Río, en ese caso fue Barbachano, y me dice, no creemos que Claudio Brook sea el adecuado, entonces vamos a poner indispensable a Ignacio López Tarso. Entonces le dije, no, pero es que habíamos quedado en otra cosa. Y lo sentimos mucho, es Ignacio López Tarso. Dije, no, pues yo me opongo. Y entonces Barbachano me dice, bueno, tú te opones, entonces vamos a tener que cambiar al director. Entonces ya alarmado, José Emilio Pacheco en palidez fantasmal, por lo siguiente, me digo, pues van a tener que cambiar de director y de guionista, porque en esta compañía en donde hemos trabajado durante tanto tiempo no nos han contratado, no nos han pagado un centavo, lo que quiere decir que el guión es mío. Barbachano cambia de color en ese momento, voltea con su gerente de producción, Felipe Suberbiel se llamaba, y le dice, ¿qué no los has contratado? Felipe Suberbiel se atraganta de un modo rigurosamente francés, que es mucho, y dice, no, pues no los hemos contratado. Entonces yo en ese momento, tenía 26, 27 años, me paré y tuve uno de los actos valerosos, pocos que ha habido en mi vida, y le dije, señora del Río, señor Figueroa, señor Barbachano, quedan ustedes despedidos. Nos paramos y nos fuimos. Yo con mi guión, José Emilio Pacheco demolido, yo mucho peor, y saliendo, era un viernes en la noche, pasaba casualmente Angélica Ortiz, célebre por ser la mamá de Angélica María, que probablemente ustedes no conozcan porque son muy jóvenes, y ella era una productora con una cierta importancia. Me dice, ¿qué está haciendo? Le conté toda esta historia. Me dice, déjame leer el guión, te llamo la semana que entra y te digo qué pienso. Le di el guión y era bien, el sábado en la mañana me dice, lo leí, me gustó muchísimo, vamos a ver cómo se consigue el dinero. Se consiguió el dinero así y hicimos la película. Es decir, no había ninguna noción de quiero contar una historia para hacer una denuncia, no, la inspiración viene de donde sea. Es los alientos bíblicos es que de pronto uno recibe y dice, sí, esto es lo que me interesa. La inspiración en mi caso consiste en acordarme de alguna cosa, pensar algo, haber leído algo y que se vuelva obsesión. Porque la inspiración está llena de malas ideas. Uno cree que son estupendas las cosas que uno decide, pero uno tiene una contraparte. En mi caso, mi mujer de muchos años, guionista, que me dice, vamos a discutirlo, y uno hace del abogado del diablo y dice, esto no sirve por tal cosa y esto sirve por tal cosa. De pronto te das cuenta de que hay un montón de buenas, malas ideas. Entonces lo que sí se vuelve obsesión, que no puedes quitártelo de encima, y por misteriosos milagros, me acuerdo mucho cuando le dije vamos a hacer Medea, que después dijimos que una vez que empezamos a pensar en Medea, me encontraba yo una bola de cosas y referencias a Séneca, Eurípides y a Medea misma. Esto, cuando se vuelve una obsesión, sí te sientas, le escribes y te tiras a hacerla, esperando tener la suerte de poderla
terminar y poderla terminar con una cierta dignidad. La inspiración viene de donde sea. Cada película que he hecho tiene su momento, no es un programa. No es voy a hacer una denuncia, como hay una serie de cineastas urgentes, que lo que les importa es la denuncia. Hay dos opciones en ese caso. Uno es la verdad y otro es la verosimilitud. Los cineastas que pretenden la verdad son los que hacen documentos de importancia. Yo, que busco la verosimilitud, no pretendo llegar a la verdad de ninguna manera. Vivo en un mundo que me interesa, me corresponde, me determina y no pretende ser válido en ninguna de las otras instancias. No sé si te contesté. Ok. ¿Quién se sigue? Vas, Rafa. Cadena Perpetua es una de mis películas favoritas y quería preguntarte porque, bueno, yo soy muy fanático también de la novela de Luis Espota, de Lo de Antes, ¿no? Sé que la adaptación del guion cinematográfico me parece que es de Vicente Leñero, que sé que también tenía como mucha, creo que mucho don a la hora de adaptar novela a lenguajes cinematográficos, y también adaptó, por ejemplo, Las batallas en el desierto para Mariana Mariana. Me parece que Los albañiles, me parece que también que es su novela, pero también creo que la adapta. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, con este acercamiento a la novela de Lo de Antes, que creo que tiene también como un lenguaje muy particular, y luego como el acercamiento a la adaptación de Leñero? ¿Cómo funciona tal vez como esa comunicación entre estos dos filtros para después usted que lo traslada ya a la dirección cinematográfica? Es un poco como la duda de este acercamiento del lenguaje, de lo literario a la película. Bueno, son dos cosas. Una es el origen de la película y otra es el lenguaje cinematográfico. Empiezo por la primera. Yo a Luis Pota lo conocía muy bien porque era amigo cercano de mi papá, entonces lo veía con regularidad. Luis Pota, que era un hombre proteico de alguna manera, era director del zoológico, director general durante años de la Comisión de Box y Lucha de México, era escritor, periodista, dirigió un par de películas, etc. Y todo empieza, yo terminé, estaba filmando El lugar sin límites en los Estudios América, es decir, estaba yo más o menos restringido, me habían castigado por haber hecho otra película que no les gustó y me mandaron al lugar más sintomáticamente económico. A la mitad de la filmación, o casi a la mitad de la filmación, me dice Paco del Villar, director de cine de muchas películas, muchas de Leñero, ¿qué es lo que quieres filmar? Lo siguiente. A mí me sorprendió porque casi nunca me preguntaban qué quería filmar. Entonces le dije, bueno, déjame ver. Iba caminando al restaurante de los Estudios América y me encontré a Spota. Entonces a mí me gusta mucho el box y le dije a Spota, ¿por qué no me escribes una historia de box y de tus experiencias en la comisión? Y me dijo, mira, eso no me interesa, yo soy director de esta cosa por casualidades burocráticas, misteriosas, pero no quiso nunca hablar de box. Entonces me dijo, pero yo he dirigido un par de películas horribles, pero si fuera yo un buen director, me dijo Spota, yo haría Lo de Antes. Yo Lo de Antes no la conocía, no la había leído. Y magnífico, me regresé con Del Villar y le dije, quiero hacer Lo de Antes, Spota, sin tener la más remota idea de qué era. Entonces me dijo Del Villar, hombre, bien, y ¿quién te gustaría que hiciera la adaptación? No se me ocurrió otro, Leñero, porque también andaba por ahí. Y Leñero lo conocía, éramos amigos en ese momento, y aceptó Del Villar, yo sin saber qué iba a hacer. Me encontré por casualidad en la biblioteca de una persona cercana
el ejemplar de lo de antes. Y lo saqué, lo vi y le dije a mi mujer de entonces, que no es la de ahora, lee esto a ver qué te parece. Era una mujer muy inteligente, ella. Lo leyó y me dijo, es una novela estupenda, me gusta. Entonces yo ya con eso leí la novela, la novela la leí muy rápido para ir con Del Villar a decirle, bueno, quiero tal y cual cosa. Entonces de ahí sale a hacer Cadena Perpetua. Trabajo con Leñero. Generosamente me dio crédito de escrita por Leñero y yo. Que no es verdad, yo iba y le decía, ¿por qué no mejor metemos esta cosa o esta otra? Pero por alguna extraña generosidad decidió que yo formaba parte del crédito, que no lo merecía ni mucho menos. Fui con Del Villar. Del Villar era un hombre encantador, un tipo muy buena persona, pero como muy cerrado, muy conservador, muy bobo. Y yo llevaba un reparto determinado también para la película. Yo no quería que fuera Pedro Armendáriz porque no tenía cara de ampón de la calle, ¿no? Quería yo a Sergio Jiménez, que sí tenía esa característica, cara de riñón, decía Buñuel que tenía, y probablemente tenía razón. Y las mujeres, dije, quisiera que fueran otros. Paco El Villar se impuso y me dijo, este es el reparto. Mi carrera está asignada por dos factores básicos, que son la cobardía y la estupidez. Yo he sido cobarde y estúpido gran parte de mis 82 años. Entonces acepté, porque yo lo que quería era filmar. La necesidad no era filmar qué o tener una noción premeditada de por dónde iba, sino filmar. Crecí en los estudios, tenía yo esa ventaja, mi papá era productor. Entonces no había escuela de cine en ese momento, entonces yo aprendí leyendo libros sobre cine, viendo películas, que no era tan fácil como ahora, había que estar atento de todo lo que se programaba y todos los cineclubes, etc. Y teniendo la posibilidad de ir a los estudios a ver cómo se hacían las películas. Ahí aprendí el oficio, lo que sé del oficio, que es más o menos. Entonces le pedí a Del Villar que me cambiara el reparto, dijo que no, pero yo lo que necesitaba a partir de esta necesidad física de filmar, porque había crecido viendo eso, dije, lo que venga, ok, quiere a Armendáriz, que vaya a Armendáriz, voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda con él. Lo mismo con Pilar Pellicer, Pilar Pellicer, esposa de un presidiario, no me suena, pero bueno, en fin, se hizo porque lo que quería yo era filmar. Mi ilusión era filmar y ha sido una película con una cierta buena fortuna porque ha gustado. Ahora, por otro lado, cómo se adapta y el lenguaje cinematográfico para eso depende de cada proyecto. El estilo es el nombre, decía Paul Valéry, y uno encuentra su estilo o su voz recorriendo el camino, o lo encuentras muy pronto y decides apegarte, o vas descubriéndolo como quien deshoja una rosa, de ahí, o una cebolla, más prosaico. Vas encontrando los momentos y las cosas que la componen lentamente o rápidamente. Truffaut y Wells lo encuentran desde su primera película y la gente normal como yo pues le cuesta un poco de más trabajo. Encontré que el lenguaje cinematográfico que me definía era una cierta actitud, etcétera, y lo practiqué de alguna manera. Podría yo decirles como ejemplo muy vago, hice planos secuencias muy complejos porque me gustaba mucho desde mi primera película, que era yo muy jovencito, lo que hablaba yo con Alex Phillips, que era el más viejo de la industria entonces, un fotógrafo de renombre. Decía yo, mi ilusión en la vida es tener una cámara alada, una cámara con alas que pueda yo mover sin tener necesidad de unos equipos enormemente pesados que había entonces. Las cámaras eran unas cosas gigantescas y
moverlas de aquí para acá requería de 4 hombres fornidos para moverla. Yo decía, yo lo que quiero es esta otra cosa. Encontré lentamente, gracias a tecnologías que iban avanzando, que se podía hacer esos movimientos, y lo empecé a incorporar a la manera en que yo pensaba cómo eran las películas, y los guiones estaban escritos con la autoría de Paz García Diego, pensando en que fueran largas secuencias, sin cortes. O sea, desde el guión, ya trabajado juntos, está pensado que el plano secuencia, si es que ese es mi estilo, estuviera ya descrito desde antes. El lenguaje cinematográfico tiene una serie de conjunciones y complicaciones y dificultades que están en los libros de teoría, en Bela Balaz y en Bazán y en todos estos. Pero el sentido del lenguaje cinematográfico de pronto se pierde por la facilidad. De pronto es facilísimo filmar, vaya, se filman películas con el teléfono. Hay festivales de cine de películas hechas con un teléfono. Entonces, el lenguaje, la necesidad de un lenguaje cinematográfico que tenga una complejidad ética y estética se ha dejado de lado por la facilidad. Cualquiera puede filmar una película, y está demostrado en todos los TikTokers del mundo. Si el TikTok durara 1 hora y media, que sería una tortura, sería eso. No importa ya el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico es tener una cámara con un objetivo, pasar delante de lo que sea y filmar lo que sea, pegarlo con lo que sea. El cine en ese sentido se ha democratizado fundamentalmente. Antes era cosa de unos cuantos, que era formar parte de un club más o menos esotérico, en donde había fórmulas y cosas secretas, y ahora ya es común, es una noción común coger un teléfono y filmar. De eso, por supuesto, ha salido desde el inicio del digital acá, y del digital en general, a partir del 2000 a esta fecha, en donde todo se ha facilitado y todo se ha soltado. No hay rigor. Lo que yo más extraño del cine narrativo es el rigor. Se perdió por completo el rigor, porque da lo mismo. La democratización lo que ha dado es una formidable cantidad de mierda, pero formidable, que es aplastante. Pero detrás de todo eso ha habido las grandes joyas que se pueden hacer mediante un talento personal y una serie de conocimientos de seriedad y de rigor, donde se ha demostrado que no importa con qué se filme, sino qué se filma. ¿Quién se sigue? Pato. ¿Qué tanto estaban involucrados los productores u otras figuras en el corte final de tus películas, en el montaje? Figuras como Paco de Villar. Tanto técnico como artístico, es decir, tengo finalmente corte final. Lo he logrado en una bola de cosas, para bien y para mal. Antes los productores intervenían y sí modificaban el producto, no como no como en Estados Unidos, como la sí cambiaban por completo las películas. Barataron. Vi hace pocas noches La Magnificent Ambersons de von Stroheim nuevamente, que se queja amargamente de cómo destruyeron la obra. Muchas horas, interesantísima. y entonces Albert, un jovencito, personaje formidable, en México prácticamente no pasaba eso,
por dos y razones. que se Había una presenta serie de como directores la que única tenían opción derecho de en una terminar sus película. películas. Ves Y la otro película montonal y entre más. la película y tú Eran estos son los productores mírenme, de por cómo la así filman. como de sesión. La película es formidable, pero como cuando grabas un disco y te traes un guitarrista que es de sesión, entonces el director era parte de un engranaje nada más. Y los responsables, de alguna forma, de esta industria cinematográfica que se crea en México, son los que determinan, responden y complementan las películas. Entonces la mayoría eran directores de voy, me encargan, filmo y me voy a mi casa. Entonces el productor terminaba haciendo la película. Ya había otros que tenían mayor peso, mayores pretensiones o algo, a los que los molestaban poco, los dejaban que las películas estaban de acuerdo desde el principio de cómo iba a ser la película y salía, no había una interferencia demasiado grave. La interferencia era de alguna manera la censura. La censura era muy curiosa porque entonces había una dirección de cinematografía en donde entregabas un guión para que te autorizaran los financiamientos y el permiso de filmar. Estaba todo esto, no digamos coludido, pero sí había una gran cercanía entre el sindicato y la dirección de cinematografía. Entonces en la dirección de cinematografía te mandaban un dictamen de qué funcionaba en el guión y qué no. Ahí se hacían las modificaciones y antes del rodaje mismo se volvía a mandar el guión para que se supervisara que los cambios requeridos se habían hecho. Después, cuando la película ya estaba filmada, entraba esta dirección de cinematografía a decir que no podía quedar en la película. Entonces no eran realmente la interferencia de los productores con el director, sino era el mecanismo de censura que decidía que sí se podía ver y que no. Había momentos trágicos en donde sí se modificaba por completo la película. A mí me pasó alguna vez en la vida pretendiendo hacer Los recuerdos del porvenir, una novela maravillosa de Elena Garro, en donde un sujeto que se llamaba Moya Palencia, que hizo una carrera meteórica y que era un hombre muy poderoso, director de cinematografía, me dijo que no podía yo hacer la película tal como estaba. Entonces, una vez más, por la necesidad de quiero filmar a como dé lugar, acepté una serie de normas. Entonces, una película que trata el tema de los cristeros, que todavía no los había descubierto Jean Meyer, sino hasta tiempo después. Entonces no existía ese movimiento. Me acuerdo que en la escuela pasábamos del final de la Revolución Mexicana a la expropiación petrolera. Todo lo demás quedaba en un vacío informe. Entonces pasó eso con Moya Palencia y era muy complicado sacar adelante la película tal y como yo hubiera querido. Entonces es uno de mis grandes fracasos gracias a la censura, no tanto a la producción. ¿Qué más? Más, Rodrigo. Sí, bueno, ahorita se me ocurre pensar, ¿no? Mucho se habla, ¿no? Desde cosas que salieron mal después, ¿no? O como retos desde antes, ¿no? A ver, háblame más fuerte, por favor. Que mucho se habla de retos que van surgiendo a la hora de acabar las películas o desde antes de hacerlas. Pero bueno, yo me pregunto al momento de hacerlas, ¿no? De estar rodándolas, si en algún momento hubo como retos como muy imposibles, ¿no? de superar, y que hayas encontrado como una solución más práctica, ¿no? Y en ese sentido es cómo te acercas, ¿no? A lo pragmático, ¿no? Alejándote más de las grandes ideas, ¿no? Que luego tenemos como cineastas, o sea, cómo te pones a moverte en el terreno de lo pragmático, ¿no? Eso es uno de las constantes en un rodaje. Es muy difícil tener un rodaje, sobre todo en un entorno como el nuestro, en donde hay una serie de enormes limitaciones. Cuando yo hacía películas con material fotográfico, tenías una cantidad determinada de cuántas latas de película podías utilizar y si se acababan, se acababan. Entonces los obstáculos siempre fueron parte
determinante de cómo se filmaba. Pasan estas cosas, vienen los atorones a cada momento. Tenías pensado salir a filmar un día gris y opaco y ligeramente lluvioso, y resulta que sacabas al equipo y el día era soleado y formidable. Entonces había que ingeniarse para darle la vuelta y resolverlo a tu favor. Todos los obstáculos siempre yo le buscaba, no es un consejo ni mucho menos, le buscaba que los obstáculos funcionaran para mí. Es decir, yo trabajaba con el hígado de los otros, no con el mío, para evitar complicaciones. Entonces, todos los obstáculos que se presentaban, un actor que no podía, otro actor que se trababa, había que buscarle la vuelta y tener una serie de conocimientos de alguna forma para lograr que el actor A, que se había trabado, se destrabara. Había muchos trucos que te enseñaban más o menos en las escuelas de actuación, no para ser actor necesariamente, sino para manejarlos. Manejar actores de pronto es muy complicado. Tener una serie de problemas técnicos, pues hay que buscar la posible solución más favorable o cambiar las cosas para que eso sea lo que parece que hubiera sido pensado con anterioridad. Lo que decía, sales a filmar en una locación que pretendes que sea gris porque es tiempo de aguas, todo eso, y resulta que es un día soleado. Hay que buscar las razones para que eso se transforme, el entorno de un día nublado en un día luminoso y lo que eso significa. No quiere decir que cada problema tenga solución. Prácticamente todos los tienen, pero hay unos en donde te atoras más y hay ocasiones en donde hay que implorar a los dioses del cine que te den el chance de filmar al día siguiente una serie de cosas para destrabar todo lo que se volvió un obstáculo insuperable. Es importante que sepan, eso sí, es muy importante que los obstáculos son constantes, frecuentes, furibundos, que parecen insuperables. Todo es posible de resolverse, pero tiene uno que estar con la piel suficientemente gruesa para que los obstáculos los busques hacerlos a tu favor, porque tiene que ser así. Salvo Reigadas, que filma 4 años cada película, en donde puede repetir y hacer y buscar la forma en donde se adecúen las cosas exactamente, pues los mortales comunes no podemos. Me acuerdo un día conversando con Angelópulos, que me contaba que en Salónica, donde le gustaba filmar, el lago, el agua de Salónica, ¿no?, estaba muy movida y él lo quería quieto como un espejo. Estuvo 8 días sentado esperando a que esto se calmara y que quedara como él quería que quedara. Kurosawa tiene ejemplos muy frecuentes. En Dersu Sala, Kurosawa quería filmar un deshielo y llegaron tarde, enero, febrero, a un deshielo en donde estaba filmando y no logró lo que quería. Se esperó 1 año para el siguiente deshielo y poder ir. Eso no te va a pasar a ti. No te preocupes, no te van a dar esa oportunidad. Pero buscar cómo se le hace para que el deshielo se filme de alguna manera que parezca que es lo pensado, es la realidad más o menos frecuente. Atentos a los obstáculos, ahí están. ¿Quién más quiere platicar? Bárbara, creo. Entendiendo que el cine mexicano tiene una historia muy rica que ha pasado por muchos diversos lados y que actualmente nos encontramos pues, en un punto en donde incluso recientemente pues, se ha celebrado, ¿no? En Guanajuato tuvieron otros festivales en donde muchos de nuestros proyectos como jóvenes cineastas pudieron presentarse. ¿Qué podemos nosotros como
futuros cineastas que van a llevar ya una película completa más allá de un cortometraje, aprender de la historia del cine de nuestro país, que realmente enriquece nuestro propio trabajo. A ver, no entendí qué es lo que... De la historia del cine mexicano, y entendiendo que es muy rica y que ha pasado por muchos lados, y entendiendo que ahorita nosotros nos dedicamos principalmente a hacer cortometrajes, pero que eventualmente queremos hacer una película de 1 hora y media, 2 horas, ¿qué lecciones podríamos llegar a tener de la historia de este cine, ¿no? O sea, en especial hablando con usted, que es una figura histórica dentro de nuestro cine. Hombre, estás implicando que huelo a baúl. Cuando yo era un joven, había como 17 festivales en el mundo, que eran los antiguos Venecia y Cannes y Berlín y San Sebastián y Karlovy Vary, Moscú. Había uno en Uruguay, creo uno en Argentina, pero había muy poquitos festivales. Ahora, respecto a los festivales, pues una vez que terminas tu trabajo, hay tantos que si no vas a un festival es porque no quieres. Hay, un día que nos invitaron a Barcelona, inauguraban un festival en Cataluña, el primero que había, estaba en Barcelona, y era muy jubiloso que hubiera un festival en Barcelona. Hoy hay un festival en cada barrio de Barcelona. Hay 27, hay 3.000 festivales en el mundo, hay 5 festivales diarios en algún lado, o 7 festivales diarios en algún lado. Entonces el asunto de los festivales puede ser importante o no. Un festival te puede dar a conocer y de pronto tener éxito en el festival, y de ahí surges. Hay festivales muy importantes que son muy restrictivos en qué reciben y por qué. Hay otros festivales que eran fundamentales, como Cannes, pero Cannes ha terminado siendo el festival de la alfombra roja de Kim Kardashian International Film Festival. O sea, dejó de ser lo que era cuando descubrió que Rashomon era una película fundamental, desconocida en Europa en ese momento, a pasar cualquier película hipercomercial que ya tiene una cierta relevancia en esos festivales. Se cambiaron de cultura a comercio, y esos ya cuestan más trabajo, aunque si por supuesto vas a Cannes y ganas, de alguna manera te vuelves relevante. Pero si no, hay otra bola de festivales que admitirán tus trabajos, y de ahí puede salir cualquier cosa. Vaya, finalmente, alguna vez me preguntaron qué consejo le daría a usted a un joven cineasta, a un joven que pretende ser cineasta, más allá de contestar lo primero, que era ser odontólogo. Todos tenemos dientes, pocos cámara. El escudo de Alejandro de Macedonia, descrito en alguna obra de Alfonso Reyes, decía: persistir sin esperanza. Ese es el mejor consejo que a mí se me ha ocurrido darle a un joven cineasta. Esto es, ir para adelante sin buscar recompensas. ¿Qué otra cosa quería saber? Se quedó como pendiente que a Braulio le interesaba qué es lo que usted considera que deberían voltear a ver en el cine mexicano, en la historia del cine mexicano. Ah, no, bueno, me parece muy interesante esto, sí, en la historia del cine mexicano pues es más o menos fácil para nosotros. Era dificilísimo cuando yo era un joven cineasta, porque las películas ya habían pasado. Vaya, a ver las primeras películas de Gabaldón, de Chano Urueta, eran de todos estos, ¿no? Era muy complicado porque ya habían pasado y era difícil de encontrar. No había creo que un canal de televisión que una vez a la semana o una vez al mes pasaban una película mexicana. Entonces era complicado, pero había que buscarlo.
La historia del cine mexicano es importante para los que de alguna manera están trabajando acá, porque las cosas no salen de la nada, las cosas vienen de algo. Todas las ideas, los conocimientos vienen de algo, no surgen de nada. Conocer la historia es interpretar y crear una cosa importante que es memoria y recuerdos. Pero no solo la historia del cine mexicano, la historia del cine en general, que ahora es muy fácil. Yo me acuerdo siendo un jovencito pretendiendo ver Metrópolis de Lang, pues había que esperar a ver si algún cineclub la programaba o leer el guión que se podía conseguir. Entonces uno se imaginaba cómo era Metrópolis de Lang o Verano con Mónica de Bergman, gracias a leerlos, porque no estaban las películas. Ahora que sí se puede, la historia del cine es fundamental porque es lo que ha desarrollado una noción de qué es la estética y sobre todo la ética del cine. He encontrado muchos jóvenes que creen que el cine comienza con John Woo o con Tarantino, que antes da exactamente lo mismo, que no han visto la obra ya no de los enormes como John Ford, sino de las películas de los franceses de los años 30 o las películas de los países del bloc socialista de los años 40 o 50, que de pronto las desconocen, y es importante tener la posibilidad de un buen conocimiento de la historia del cine, porque jóvenes amateurs imitan a directores que de pronto creen que son el cine, pero los cineastas más profesionales roban, y para robar hay que saber la historia, hay que saber a quién le robas y cómo le haces. El descaro es indispensable. Robar en eso no es. Cuando pretendes lograr un título o así plagias una tesis, probablemente sea un pecado. Cuando simplemente robas para la estética de un trabajo artístico que estás haciendo, no es pecado, es un viaje al paraíso. Entonces la historia del cine mexicano sí hay que conocerla, pero toda. Zacarías Gómez Urquiza y Jaime Salvador y Bracho y todos los que de alguna manera te determinen, porque entonces ahí encuentras qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y por qué. Porque es más complicado, pero hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan y hay cosas que se refieren a ti y te llegan al alma, y hay otras cosas que se te resbalan, que a la otra persona puede ser exactamente el juego contrario. Pero para que eso ocurra hay que saberlo. Esteban, por favor. Regresando un poquito a hablar de los actores, me interesa mucho cuál es su acercamiento, cuál es su trabajo previo con los actores, la colaboración, las libertades que tienen, cómo es el trabajo de usted, director, con sus actores. Ha evolucionado mucho respecto a cómo trabajo con los actores, pero de los últimos años para acá, una vez terminado el guión, yo le doy el guión al fotógrafo y al músico, si es que hay música, incluso durante la escritura del guión, para que sepan más o menos por dónde van. Los guiones que ha escrito Pasaliza García Diego para mí son muy descriptivos, son como novelas con diálogos, y contrario a todas las reglas de los guionistas de manual. Entonces ahí, primero que escribió, le dije, tú pon todo lo que se te ocurra. Entonces en los guiones de Paz hay olores, pensamientos, cosas que no se filman pero que ayudan para que todo el equipo sepa que están haciendo la misma película y no haya interpretaciones. Hay un montón de guiones que yo he leído que dice,
Javier, 27 años, entra al cuarto de Maruja, de 42 años. No hay más. Caminan, se sientan en una mesa y te toman café, pero no hay la sustancia de cuál es la atmósfera que rodea todo eso. Entonces a mí los guiones me gustan muy descriptivos en ese sentido, para que el equipo completo sepa qué película estamos haciendo y no cada quien tenga la suya. El trabajo con los actores por ahí va. Una vez terminado el guión, no como al fotógrafo y al músico que se le da previamente, el trabajo con los actores es ensayos, pero no de movimiento, sino de lectura del guión para una cosa importante, que es el tono, para que no haya uno que se dispara y otro que no llega, sino que todos estén más o menos en la misma franja. No son ensayos de movimiento ni de nada, sino de conocer qué es el guión, y ahí hay todas las preguntas que puedan hacerle al director o en este caso la guionista, que va y explica qué es qué cosa y por qué. Eso es importante. Nada más en ese momento, después ya no mucho. Es importante que uno hable con los actores y a mí, es mi caso, hablar con los actores y preguntarles qué piensan del papel, cómo ven las cosas, y es cuando a veces se explayan, a veces no. Los actores ocasionalmente son tímidos y se guardan, pero cuando hablan, el truco del almendruco es acordarte qué dijeron, porque a la hora del rodaje, de pronto vas y le dices a un actor que medio se trabó o lo que sea, o quieres darle unas explicaciones, entonces repites lo que te dijo y de lo que te acordaste. El actor se te queda viendo pasmado y dice, este cabrón es un genio. Repites las cosas, hay una bola de truquitos para eso. Me acuerdo ya de tonterías, ¿no? De pronto un actor así que mueve mucho las manos y que no quieres que las mueva, le dice, aprieta las nalgas. Aprietan las nalgas y dejan de mover las manos. Otra, un actor al que la escena no le sale, de pronto le dices, hazla pero sin parpadear. Entonces, como están preocupadísimos por no parpadear, la escena sale bien. Entonces, son pequeñas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Ahora, en el rodaje, solo cuando una palabra se les complica a los actores, hay posibilidades de cambio. El trabajo de escritura de un guión lleva un rato largo, complejo, muy estructurado, muy pensado, para que de pronto llegue un actor que estuvo ensayando 2 semanas y que venga y te diga, yo quiero cambiar todo este diálogo, porque ahí entonces empieza ya el terreno de el insulto y la mordacidad. No, yo no los dejo improvisar. Es lo que está escrito, lo que aceptaron que era el guión, y tal como lo aceptaron, así se dice. Y se va modificando y dando paso a opciones para siempre mejorar. Con los actores, cuando yo trabajaba película fotográfica, que tenías una cantidad limitada de material, pues los ensayos eran un montón, hasta que más o menos quedaba, y entonces lo filmabas. Me di cuenta muy pronto que muchísimos de esos montonal de ensayos quedaba el mejor momento de los actores, que no lo estabas filmando, lo estabas ensayando. Ahora que hago digital, o lo que hice que es digital, ya no hay ensayo, ya filmo todo, porque no hay problema de que se te acabe el rollo de película. Entonces empiezo a filmar y hay una serie de modificaciones y se va afinando y se va ajustando la coreografía, los tonos, el sentido de atmosférico, pero a medida que vas avanzando. Entonces de pronto llegas a 7, 10, 12 tomas en donde ya todo eso ahí funciona.
Y de pronto yo he intentado un truquito, es hablar con el fotógrafo y con 2 o 3 y pues decir, ya está la toma, ya está buena, ya está guardada. Pero vamos a seguir. Entonces, cuando tienes tiempo, entonces vamos a seguir, entonces van la toma 19, la 23, las primeras tomas, después de un cierto número se empiezan a volver rigidísimos los actores. No se mueven ya porque estás repitiendo y repitiendo. Cada vez que se repite, es importante dar una indicación, lo que sea. La peor indicación que se le puede dar a un actor es, va otra vez y hazlo igualito. Perplejidad total porque los actores no tienen ni idea de cómo se le hace pasarlo igualito, o qué estaban haciendo en ese momento, cómo se sentía. Entonces, dar cualquier indicación. En vez de meterte la mano en la bolsa, tócate aquí la pierna, cualquier cosa para seguir adelante. Entonces, en mi experimentación, en ese caso, llegaba yo a escena 30, porque ya por la escena número 22 o 27, que ya había un agotamiento y de pronto hay un relajamiento y los actores se transforman en el diálogo, en lo que están siendo, en lo que están diciendo, y de pronto daba resultados muy lindos. No siempre puedes hacerlo, pero si algún día filmas, inténtalo. Es muy divertido. Emir. Sí, supongo que será diferente de caso en caso, pues, entre cada persona, pero me interesa ver cómo... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Cómo haces para poder, digamos, compartir tu visión de cómo quieres que quede la película, digamos, visualmente con el fotógrafo? ¿Cómo no sé, lo haces que se empape de tus referentes o del look que le quiera dar a la película? Eso es muy fácil. Si tienes alguna película favorita o algo que te guste de cierta película, se la vas a ver al fotógrafo. En mi caso ha sido muy frecuente von Sternberg. Me gustan mucho esas fotografías con altos contrastes y iluminaciones parciales y un cuadro muy repleto de cosas o de nada, pero repleto. Entonces von Sternberg me ha funcionado muchas veces. Vas también con el fotógrafo a referencias pictóricas. Entonces de pronto le dices, mira, estos cuadros, el Frangélico y el Velázquez y esto, el Giuseppe Rivera, que tales sombras, tales luces, lo vas compartiendo con el fotógrafo y le pides su opinión. El fotógrafo tiene, es más importante incluso para la aportación de la estética de la película que a veces los actores. El fotógrafo es formidable para que tú modeles lo que requieres y que se vuelva concreto y posible. Entonces es fácil porque es compartir. Y igual más o menos con el músico, cuando hay música, pues vas y le dices, hazte la música de Kurt Weill o de Cook Sánchez o de lo que se te ocurra, y por ahí lo vas manejando antes de que se termine el guión. Con el fotógrafo es un trabajo arduo que dura mucho rato antes de filmar la película, y una vez que tiene ya pensado o que está de acuerdo contigo en qué es lo que se quiere, es a partir de el conocimiento gráfico de las cosas, no va más allá. Antes los fotógrafos eran complicadísimos porque ibas con tu cámara Mitchell y tu película Kodak, y el fotógrafo de pronto llegaba y te decía, tengo un neutral 9 más un filtro 25 más 2 de punto, y entonces eran magos, ¿no? Estos eran así como de Harry Potter, ¿no? Tenían sus secretos. Yo no tenía idea de qué iba a salir a partir de los filtrajes y todas estas cosas. Entonces los fotógrafos abusaban. Muchas veces el cine es de fotógrafo. El fotógrafo de pronto estás buscando una escena y te dice el fotógrafo, dame un ratito, te la voy a iluminar. Y el fotógrafo tarda 1 hora y cuarto en iluminar un plano.
y a ti te dan 15 minutos para hacerlo. Entonces, de alguna manera es un medio de fotógrafos, entonces hay que tenerlos muy de acuerdo y mucho bajo control. Leo. Mi pregunta va más en cuanto al trabajo mutuo que tú tienes con Paz, en cuanto a la escritura de un guión. Va más en trabajando con alguien que está haciendo el guión contigo, pero es su creación. Había mucho, te involucraba mucho a ti, o era más en un sentido de que ella te daba el guión y tú ya lo platicabas en cómo interpretarlo. Era algo de los dos. Cambió mucho. La primera vez que yo le pedí a Paz que me escribiera un guión fue una adaptación de un cuento de Rulfo que se llama El Gallo de Oro. Entonces Paz hacía guiones para cómics y radionovelas y algo de televisión, y la invité, no aceptó hasta que tuve que utilizar el telegrama colacionado, el mensajero ciclista y las amenazas de muerte. Entonces finalmente aceptó y me senté y le dije justo eso: escribe lo que tú quieras de lo que creas que debe ser Rulfo en cine. No te midas, no busques una forma cinematográfica de manual. Me dijo, yo no sé escribir un guión de cine, y le dije, es muy fácil, es forma. La forma es poner aquí tal cosa, aquí otra, el diálogo, las descripciones, etc. Entonces fue a hacerlo, y en esa primera película, cada 10 páginas que escribía, nos reuníamos para leerlas y yo darle lo que podrían ser mis notas o mis opiniones al respecto. Terminó Paz escribiendo un guión como de 300 páginas en eso primero. Y un guión normalmente tiene 90, 100 páginas, un guión habitual. Y entonces fue un trabajo de recorte, de ensamblaje, de evitar repeticiones, etc. Y fue modificándose. Discutíamos muchísimo qué era el tema de la siguiente película. Y venía esta noción de La boda del diablo, en donde esta es una buena idea, esta no. Y llegábamos a un acuerdo y se trabajaba entonces el guión. Pero discutíamos mucho y revisaba yo lo que llevaba y daba mis opiniones, ya no cada 10 páginas, sino la mitad del guión, 3/4 partes, en fin. Después discutíamos otra vez qué era el tema, pero yo ya no me metía, dejaba que ella terminara el guión, me lo entregaba, y a partir de la entrega del guión yo ya le daba mis opiniones y había los cambios necesarios. A veces eran pleitos feroces, es terrible vivir con la guionista. Hay venganzas. Pero en fin, después ya de cierto tiempo, la última película, por ejemplo, El diablo entre las piernas, yo ya no le dije las últimas 2 o 3 yo ya no le dije qué es lo que queremos hacer. Das tú lo que tú creas y me lo pasas, pero en el diablo entre las piernas, la última película, Paz tenía una beca de Fonca para guionismo, entonces tenía que entregar un guión al año. Era muy formal, muy seria, muy disciplinada, entonces lo hacía cada vez que tenía esta beca, terminaba un guión. Y el último, el diablo entre las piernas, ya no me consultó ni nada, sino se metió a escribir, pensando incluso que era un guión que no iba a filmarse nunca, que era un guión que ya tenía que entregar por obligatoriedad contractual con una beca, y nada más. Terminó el guión, ni sabía yo qué es lo que estaba haciendo, y ya me dijo, léelo, échame una mano para evitar repeticiones o teclazos, y lo hice, lo leí, me pareció absolutamente fascinante, y le dije, sí, esto sí lo vas a filmar, y vamos a ver cómo lo sacamos adelante. No fue particularmente trabajoso, porque convencimos rápidamente, no muy rápidamente, pero más o menos, a
Lozano que nos hiciera el guión. Y se trabajó, se buscaron todos los apoyos necesarios para sacarlo adelante y se pudo sin demasiadas complicaciones y sí, ya sin mi intervención en el guión. Fueron minucias lo que yo intervine y al final de cuentas, pues si termina siendo mi última película, no me avergüenzo particularmente. Me da cierto gusto. Entonces, cómo se escribe con ella ha sido una evolución. Son finalmente 40 años de trabajo juntos. Vaya, antes de que tú nacieras. Eric, vas. Hablaste hace un momento sobre la atmósfera, cómo se crea en el guión. ¿Cómo traduces esa atmósfera ya en cine? Porque, por ejemplo, El diablo entre las piernas, de lo que yo más me acuerdo, justo es la atmósfera. Entonces, sí, como lo que decías de ciertos olores, ciertas cosas como que están en la escritura, pero que no se pueden traducir al cine, ¿cómo haces que eso exista ya en pantalla? Pues, Picasso en algún momento dijo, pintar es facilísimo o imposible. Hacer una atmósfera, transformar nociones literarias, es decir, palabras, en imágenes, pues eso facilísimo o imposible. Se trabaja mucho con fotógrafo, músico y en este caso muy importante con los ambientadores. No hay una escenografía concreta, era una casa que nos alquilaron para filmar la película, pero dentro había que buscar una cierta sonoridad visual que se trabaja mucho con el escenógrafo. Entonces, con el escenógrafo también había grandes sesiones de trabajo en esta película, donde traía todas sus ideas y era un tipo así como muy pulcro y llevaba álbumes con cosas pegadas y notas y dibujos. Y a partir de eso vas llegando a sus últimas consecuencias, lo pones y pues lo filmas, y si Dios te dio los ojos, sale bonito. Si no, sale una película mexicana. Trabajar con la gente que colabora. Hay un mini secreto que es usar a la mejor gente posible, actores, fotógrafos, diseñadores, maquillar todo, buscar a la mejor gente posible y dejarla hacer su trabajo con un ligero control más o menos invisible, porque si es visible se revelan. Hay que saber cómo se le hace a mover los hilos del títere, si es que los logras mover, pero encontrar a los mejores y dejarlos hacer su trabajo y estimular esa opción es muy importante. Trabajan bien. Estimular siempre es importante, es muchísimo mejor una sociedad premial que una sociedad penal. Sí. Mi pregunta es, ¿a usted qué le ayuda para abordar los bloqueos, quizás como mentales o dificultades en un set, y cómo fluir con cada departamento? ¿Algún tip? ¿Cómo le ayuda? ¿Qué le ayuda? Bueno, a contestar la primera pregunta se llama tafil. Eso ayuda al despeje. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Trabajar y estar de acuerdo con los que trabajan contigo. ¿Cuál es exactamente la pregunta? ¿Cómo no me acuerdo? ¿Cómo fluir en el set, ya con cada departamento? ¿Cómo estar trabajando de manera propia, tener problemas ya en el momento de la grabación? ¿Tuvo algún tipo? El director, de alguna manera, a veces injustamente, porque a veces el guionista es mucho más importante, o los actores, el director de alguna manera siempre es la punta de la pirámide, siempre es el jefe, y a partir del cual se basa
la opción narrativa. Todos dicen, los actores llegan y dicen, sí, tiene toda la película en su cabeza. No, no es cierto, la película va surgiendo de las tripas, del corazón, de donde sea. Entonces no es que la tengas en la cabeza, a menos de que tengas la cabeza en la entrepierna, que es de donde salen muchas cosas. Y tener control y dejar hacer, pero que no se te salga de las manos y estar muy atento a cada departamento. No se puede dejar a algunos sin supervisión por disciplina. Hay que ser perfectamente riguroso y disciplinado y saber qué es lo que está haciendo cada cual y darse cuenta de todo lo que está pasando. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy divertido. El cine en general es una experiencia dolorosa y humillante, difícil. Es muy pesado poder lograr hacer una película. De pronto es muchísimo más difícil conseguir que la película se haga que hacerla propiamente. Entonces lo que hay que tener es rigor y control. Y hay muchas veces en donde hay una rebelión, en donde el director termina siendo relegado o amonestado o perjudicado. Es muy difícil de pronto llegar a una cierta estatura, pero hay que buscarse una personalidad que asuste, y eso es bueno. Entonces cuando dicen, no hombre, este es un hijo de puta, de verdad, magnífico para ti. Sí, porque entonces ahí sí hay una cierta distancia respetuosa, pero hay que estar muy atento a todo, muy atento, y tener cara de hijo de puta y no serlo, que es medio complicadísimo, es verdaderamente producto de vayan, y Guillermo el Toro logra hacer esos prótesis, pero hay que ser riguroso, pero dulce, y funcionan las cosas. Y dijiste una palabra que es perfecta, que es fluye. Todo el secreto del arte, y Dios me permita que uno pretenda hacerlo y a veces hasta lo logre, es que la cosa fluya. El sentido del arte es la fluidez, es todo, exactamente igual que la vida, más o menos. Es mejor el cine. Martín. Yo te quería preguntar si a través de los años, también viendo cómo ha cambiado la estructura de la democratización del cine, y como que ahorita hay un chingo de producciones, y también eso afecta como a qué tipo de cine estamos llegando a ver. Preguntándote a ti personalmente, como si tú te has cuestionado a través de los años esas jerarquías con las cuales tú trabajas, no solo ya a un nivel como de chamba, de laboral, sino también como en cuanto a algo creativo. O sea, ese como manejar y cuestionarte ese control, si eso ha cambiado a través del tiempo, y también bueno, sí, dejémoslo ahí para ya no estar bien. ¿Y cuál es la pregunta más allá de lo que se ha cambiado? Si te has cuestionado como tu forma de trabajar. Sí, bueno, claro. La experiencia lo que te permite es afinar el instrumento. Lo que de pronto es múltiple, muchas opciones de dónde escoger, a medida que vas adquiriendo una cierta experiencia y vas viendo que el abismo entre lo que pensabas y el resultado se reduce, pues sí, vas entendiendo que has cambiado y que llegó un momento en donde te ajustas a lo que mejor te sale, que es lo que se va buscando desde el principio. La experiencia, sin duda, es importante para lograr lo que decíamos al principio, un estilo, o una forma de narrar, o una cierta mirada. El problema ahora con cierto cine industrial, o el que se comete en una industria como la nuestra, es que hay una ópera prima muy privilegiada ahora por el Estado, y es una ópera omnia. Entonces hay un montonal de directores de una película que no pasa otra, que no hay
movimiento. Una carrera como la mía ya es dificilísimo hacer en este tiempo. O sea, yo una carrera que llevo 65 años practicando, 65, y un montón de películas, ahorita es prácticamente imposible. Si un cineasta hace 7 películas es una carrera exitosísima, porque normalmente se hace una, a veces 2. Entonces, las posibilidades de voy a ir afinando el instrumento pues son muy estrechas. En cambio, si hubiera una carrera que se prolongara, las posibilidades de la afinación son mucho mayores, porque vas teniendo el uso de los dedos para hacer las cosas, irlas modelando como tú quieras, y se va cerrando el abismo entre yo pensé que iba a ser esta película y salió esta otra, ¿no? Que el abismo se estrecha y de pronto lo que piensas que va a salir, sale. Y eso solamente es con trabajo. Igual en el cine que en arquitectura o en danza o en literatura. Es trabajo. Hay una opción en donde ahora como que no, hay muchos jóvenes que no quieren trabajar. Vaya que dicen, yo ya filmé mi película y ya, da igual, que la escalera que tienes que subir para llegar a una esperada perfección, ahora ya se elimina. Yo ya hice esto y ya es perfecto. No hay el trabajo de ir pensando cómo se hace, cómo se haría, ir experimentando, ir buscando opciones en el cine y en todo lo demás. Entonces lo que hay que hacer es rigor y trabajo, nada más, y ahí se aprenden las cosas. Te enseñan muchas en la escuela, pero hay muchísimas que de pronto te descubres que ya sabías o que se hacía de este otro modo. De pronto darte cuenta de que ya sabes es importante. Lo recibes de la escuela y de la experiencia. ¿En algún momento en el que te haya sucedido que digas, no sé, o sea, en este momento no sé? ¿Cómo? O sea, en algún momento que tú como que hayas llegado a un punto en el cual digas como que estés en una incertidumbre total, o sea, que digas, no sé. Ah, no, sí, por supuesto. Eso en cada rodaje es uno de los obstáculos. Hay un truquito, y es cuando no sé, preguntas, porque hay alguien que sí sabe. O sea, preguntar de alguna manera enriquece o condona, que es bueno, pero sí, yo me pregunto, ya no sé qué hacer, no sé qué, y preguntas a la gente que te quiere, que no te malquiere, o a tus colaboradores, y te contestan. Siempre hay alguien que sabe algo que tú no, y eso enriquece. Sobre todo no darse vergüenza, ni siquiera llegar y decir yo sé todo y aquí logro todo. No, de pronto te haces bolas en esto, preguntas. No hay colaboración más fácil que la de la pregunta y la respuesta, como se puede demostrar por aquí. ¿Te contesté? Bueno, es que ya mucho tiempo. No, síguele. A un punto de vista, por ejemplo, ya como eso fue un proceso más como creativo y personal, pero también como ya desde un punto de vista como estructural, como de cómo funciona el cine aquí en México y cómo se filma en general. También como el hecho de que tú te hayas cuestionado si tu forma de producir y de hacer cine tenga que cambiar con respecto a cómo se está haciendo el cine, no sé, en estos momentos, que si puedas ver como alguna otra alternativa de filmar algo con una estructura muy diferente a lo que tú tenías o que hayas aprendido a través de todos estos años, algo que sí te haya cambiado mucho en ese sentido. Sí, pero no. Sí tienes que estar más o menos al tanto de qué es viable hacerse y qué traiciona tus principios. Si lo que tú quieres es de alguna manera tener éxito, pensar en lo que se llama cine de autor no es lo tuyo. Si lo que quieres es decir, bueno, cambio mi pensamiento y lo que quiero es tener éxito y que mi trabajo lo vea mucha gente, y entonces hay que hacer una serie de concesiones. Si lo que empezaste a pensar es quiero hacer cine de autor, es un poco amargo eso y ocurre con una cierta frecuencia. Lo que empieza con un cine
muy personal, y termina filmando con Lucerito y Humberto Zurita. Entonces, cambia muchísimo la perspectiva, pero ahí sí depende de cuánto estés dispuesto a perder y a traicionarte a ti mismo. Sino de otro modo es persistir sin esperanza y ver hasta dónde el cine te mata, que es una muerte dulce. ¿Alguien más? Bueno, ya. Síguele. No te vi, Martín, perdón. ¿Y tú dirías que ya, pues, con todos los pinches años que llevas en esto, has sentido esa balanza como en una balanza más, pues lo que dices, como un poco más esperanzadora, que hayas cedido más de lo que querías, o sientes que cediste demasiado? No, sí, yo soy muy crítico con mi trabajo y he tenido que hacer una bola de cosas. Pues yo sabía hacer más o menos películas y no había otra cosa, entonces tuve que hacer una serie de concesiones muchas veces para llevar pan y mantequilla a mi mesa. Tengo 2 hijos que alimentar y esas cosas de pronto tienen un peso específico muy concreto. Entonces he tenido que dar una bola de brazos a torcer montones de veces, pero ya de los últimos montón de años ya he hecho más o menos lo que he querido, con tropiezos y con dádivas, pero en los últimos años he hecho más o menos lo que he querido. Que he modificado mi oficio, sí. He afinado el oficio, sí. Sé cómo se hace, conozco el oficio hasta cierto punto, sí. De años para acá he tenido la enorme fortuna de no tener que traicionarme. Yo he sido sin duda un hombre afortunado y siempre he sabido que tuve mucha suerte de hacer lo que hice, pero no era la suerte que yo quería. Ahí sí, yo quería otra suerte. A mí me hubiera gustado más ser Fellini o Lang o Kurosawa que yo. Entonces, la suerte es que he podido resignarme a ser yo. A ver, déjenme, no hay nadie más porque son turnos repetidos. Por favor, luego Emiliano, y ahorita los concedo a ustedes para que pasen. Bueno, mi pregunta va un poquito más hacia la parte de los actores. ¿Qué sería como algo que usted ve a la hora de elegir a sus actores o a sus actrices para decir, sí, me quedo con él o con ella, para, pues sí, a la hora de los castings, qué tanto se involucra en el casting? Porque bueno, ahora con los directores de casting, no sé si antes había directores de casting o eran ustedes quienes eligían. Entonces, bueno, un poquito hacia ese lado la pregunta. Antes no había directores de casting como ahora, había representantes de artistas. Entonces, una representante tenía en su equipo a 7, 10, 12 actores y uno decía, necesito tal o cual, y mandaban a los que tenían. Para escoger actores es muy complicado. Sí soy muy quisquilloso a la hora de hacer un actor. Yo hago personalmente los castings en general a partir de que el equipo de casting ya tenga un conocimiento previo de que estoy buscando y que hayan hecho ellos ya su selección y hayan descartado los que no funcionan y integrado los que sí. Entonces yo hago el casting personalmente y lo que necesito es, a partir de la descripción del guión, en donde es muy rigurosa la que yo tengo, muy pulcra, necesito un actor que tenga más o menos tales características y viene, se sienta, busco las características y trato de entender hasta dónde va. Mis castings no son, lea usted esto y perfil y váyase, sino es jugar un poco con dirección. Lee esto, pero dilo ahora sí, ahora piensa esto y dilo de este otro modo, improvisa tal cosa y ve uno las posibilidades de un actor. Y
no siempre aciertas, a veces te equivocas garrafalmente, pero no necesariamente. De pronto sí, esto funcionó muy bien y resulta que no funcionaba. Y por eso, de alguna forma, yo siempre trato de repetir a los que ya han trabajado conmigo y que ya saben de qué pie cojeo y yo la viceversa. Entonces ya sé qué me van a dar como resultado. Los actores con los que ya tengo probada cercanía, ya no les hago casting. Además les voy explicando cuál es el nuevo personaje, si es que les gusta y lo hace. Normalmente he sido afortunado en eso, he buscado, quiero que la actriz sea fulana y el actor sea sultano, y normalmente lo he conseguido. Que no siempre es fácil, porque pronto vas y dices, que le escribí el papel a la actriz fulana, pero resulta que está trabajando en otra película, en una telenovela, y no puede hacerlo. Pocas veces me ha pasado, pero sí me ha pasado. Entonces hay que buscar lo otro. Y no, es a partir de un personaje descrito de cierto modo en el guión y que sea cercano al actor o a la actriz que estás buscando. O sea, de pronto dices, necesito 4 enanos, y si el de casting te manda a Ninel Conde, pues no es lo que pretendías, ¿no? Ya cuando mandan lo que buscas, ahí vas puliendo, y hay siempre opciones. Y, perdón, ¿qué tan dispuesto está a trabajar como con gente, con actores o actrices nuevas y nuevos? ¿O qué tanto? Porque ahora que es como muchos influencers, ¿no? Los números en redes sociales, de repente está como muy peleado ahorita ese asunto. ¿Usted qué tan dispuesto está a trabajar con gente nueva o prefiere ya lo que me decía ahorita, ¿no? Gente con quien ya ha trabajado y hecho un poquito más a la segura? Pero no necesariamente cubren todos los papeles gente que ha trabajado conmigo. En las últimas películas que hice, pues eran 2 o 3 principales o importantes que eran actores que conocía, pero otro montón pues eran gente que salía del casting. Sí, sin duda, las puertas no están cerradas, no estaban cerradas. Ahorita ya no hago mucho casting porque no hago muchas películas. Gracias. Emiliano. ¿Usted de dónde saca la inspiración para crear y por qué dirigir cine y no dedicarse, por ejemplo, a la música o libros para contar esas historias? Bueno, lo de la inspiración pretendí decirlo hace un rato, pero no estabas atento. Sale de donde sea la inspiración. ¿Por qué cine? En mi caso es un poco destino. Yo fui hijo de productor, entonces desde muy chiquitito mi papá a veces me llevaba a ver las filmaciones. Las filmaciones me parecieron siempre absolutamente fascinantes. Uno de mis primeros recuerdos es estar sentado en las piernas de Carlos Savage, el editor, delante de una cosa que se llamaba Moviola, que era mucho más antigua de lo que parece una pantallita, un lente cóncavo de este tamañito, y pasaba la película. Estaba yo sentado con él. El Savage es, por cierto, el editor de un montón de películas de Buñuel, un gran editor, y puso el aparato, puso la película en un lado, el sonido en el otro, pisó un botón, hacía un ruidero de todos los demonios, y era una escena en donde un árbol tirado cortaba el cuadro en 2. Entonces empieza a correr esto con un ruidero, y de pronto de detrás del árbol tirado salen 3 charros cantando una canción, y a mí me pareció una epifanía en ese momento. A partir de eso acompañé a mi papá un montón de veces a verlo filmar, a ver las películas que él producía, donde me daban permiso de entrar a ver las filmaciones, y para mí siempre fue fascinante. Cuando yo era un chiquitín me preguntaban, ¿te has subido un avión? Yo, no, nunca me he subido un avión. ¿Y cómo crees que es un avión? Bueno, un avión es una cosa así larga, donde se mete la gente y adentro hay reflectores, cámaras, cables y sillas de director. Para mí el mundo consistía en este pequeño entorno que yo vivía en los rodajes. Fue destino, nunca me gustó otra cosa. En la escuela, en secundaria, prepa, cuando estaba yo ahí,
éramos 2 de 30 que sabíamos a qué queríamos dedicarnos. Uno que se dedicó a médico, terminó de enólogo, pero estudió medicina, y yo que quería hacer películas. También espero convertirme en enólogo próximamente. Entonces es destino. ¿Por qué no escribo o hago música? Porque no tengo el talento, no tengo los conocimientos ni la circunstancia para hacerlo. Siempre fui un buen lector, pero nunca jamás me atreví a decir, bueno, voy a escribir un cuento, voy a hacer... No, estaba totalmente fuera de mis conocimientos y de mis posibilidades. En ese sentido he sido modesto, nunca he pretendido abarcar lo que sé que me es lejano. Tenemos que cerrar, pero a mí me gustaría que nos comparta, antes de cerrar, ¿cuál es el momento favorito de su carrera? Ari. Hoy que resumo. Sí. Momentos, bueno, hay momentos formidables y buenos recuerdos y terribles recuerdos. Los buenos recuerdos son dulces, los otros no tanto y duelen más, pesan más. Y es muy posible decir que los mejores momentos fueron cuando podía yo comenzar un rodaje. Un rodaje, a mí me gusta mucho más el rodaje que la edición, gracias a lo cual decidí que las planas secuencias eran más viables para lo que yo tenía que hablar. Pero comenzar un rodaje para mí siempre fue una emoción formidable. Días antes de empezar un rodaje, no importa la edad que tuviera o las películas que ya había hecho, me pasaba temblando, tirado en la cama, vomitando, cosas dulces que hace uno para filmar. Entonces, el comienzo de los rodajes siempre fueron mis momentos de luz. Les agradezco mucho. Muchas gracias.